Muy bien, ¿y usted? También, aquí mire. Por favor, hay que escribir en el chat su nombre completo para el registro de la asistencia. Bueno. Ok, vamos a iniciar. El día de hoy por la tarde les voy a estar publicando el material de este tema, que lo tengan. Entonces, acá. Ok. Muy bien, desde aquí vamos a presentar. El tema de esta semana se llama método de variación de parámetros. Método de variación de parámetros. Y dice que este método nos va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí se ve en la presentación? La pantalla. Sí, sí, se muestra. Ok. Este método nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo, bueno, de segundo orden en adelante, de orden superior. Entonces, para ese tipo de ecuaciones nos va a servir. O sea, ¿se acuerdan del método de coeficientes indeterminados, que es el tema anterior? Nos sirve para lo mismo, para ecuaciones lineales, no homogéneas, o sea, que están igualadas a una función en términos de x, y de orden superior. Aquí la diferencia, este método de variación de parámetros está menos limitado que el anterior, porque el de coeficientes indeterminados era para 4 tipos de funciones básicamente. Era para funciones polinomiales que tuvieran la potencia entera y no negativa. Función de seno, función coseno y el Euler, que incluía la función natural exponencial y combinaciones de estas 4 funciones. Pero si nosotros en la g de x ya tenemos, por ejemplo, 1 entre coseno, o sea que sería una secante, o 1 entre seno, que sería una cosecante, o si tenemos una tangente, o si tenemos una función que tenga potencias que sean negativas o no enteras, pues ahí ya no podríamos utilizar el otro porque no nos sirve, tiene limitaciones. Ahí, bueno, este sí nos sirve para esto. Espérenme, voy a dejar de compartir acá. Creo que mejor se los voy a compartir del PowerPoint. A ver, ¿dónde está el PowerPoint? La presentación. 16. No. Ahí. Bueno. Ahorita aquí está. Variación de parámetros. Esto es. Ahora sí. Es esta. A ver ahí. Ahí debe estar ahora sí. Listo. Entonces les decía, cuando el método anterior de coeficientes indeterminados, pues está limitado a esos 4 tipos de funciones: polinomios con potencias enteras y no negativas, seno, función coseno y el Euler y combinaciones de ellas, o sea que se estén sumando o que se estén multiplicando, ¿verdad?
Este método de variación de parámetros no, ya no tiene esas limitaciones. Tu g de x puede ser prácticamente cualquier función. Bien, aquí viene cómo se obtiene todo, cómo se llega a la solución, viene el proceso y después de ese proceso, que abarca una teoría, viene al final el método, el método de solución. Dentro de la teoría que viene acá, define que es un conjunto fundamental de soluciones, que no es otra cosa más que soluciones o funciones que son linealmente independientes entre ellas. Un conjunto fundamental de soluciones es, dice, son las soluciones en un intervalo i que son linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea de orden n. O sea, son soluciones de la ecuación lineal homogénea de orden n y estas soluciones son independientes entre ellas, son linealmente independientes, como lo que hacíamos en la reducción de orden, que encontrábamos una segunda solución a partir de una primera. Ahí la segunda solución tenía que ser linealmente independiente de la que ya tenías. Si tú juntas la solución 1 con la solución 2 y son linealmente independientes, entre ellas forman un conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? De eso habla, de la independencia lineal. Que una no se repita con la otra, que una no sea un múltiplo de la otra. ¿Sí? Bien. Y luego también aquí menciona en la teoría el Gronskiano, define el Gronskiano, porque aquí también lo vamos a necesitar. Define el Gronskiano, dice que criterio para funciones linealmente independientes. Esto no es otra cosa más que calcular un determinante del Gronskiano. ¿Sí? Pero aquí lleva un orden. Debes acomodar tus funciones y las derivadas de esas funciones de cierta manera. Bueno, el Gronskiano es un determinante. Aquí vemos las barras verticales, eso indica determinante. ¿Y cómo se acomodan las funciones? Aquí dice, supóngase que f1 de x, f2 de x y así sucesivamente hasta fn de x tienen al menos n-1 derivadas. Y dice, si el determinante, aquí ponen el determinante, si calculas ese determinante y es diferente de 0, el determinante, por lo menos en un punto del intervalo i, entonces las funciones f1, f2 y fn son linealmente independientes en el intervalo. O sea, ¿cuál es la condición suficiente? Pues que tu determinante sea diferente de 0. Si te da 0, el determinante, es que entre esas funciones que estás escribiendo aquí en tu determinante y sus derivadas son múltiplos, por eso se te elimina, porque son múltiplos. Una se desprende de la otra. Bueno, dice el determinante del teorema anterior se representa por, y ahí viene W, que es el Gronskiano, así se llama, con W, Gronskiano. O Bronskiano, depende, ¿verdad? En Alemania el W suena como V. Pero bueno, el Gronskiano de F1, F2 y todas las funciones que estén involucradas en el determinante, ¿sí? Bien, nosotros nos vamos a enfocar en resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden en este caso. Si queremos resolver de tercer orden, no pasa nada, nada más extendemos un poco el método. De lo que vemos de la base de segundo orden, lo extendemos un poco. Pero el método sigue siendo el mismo. Ay Dios, ya no puedo hablar. ¿Qué vamos a hacer? Dice, resumen del método. Normalmente no es buena idea memorizar fórmulas en lugar de entender un procedimiento. Sin embargo, el procedimiento anterior es demasiado largo y complicado para usarse cada vez que se desea resolver una ecuación diferencial. En este caso, resulta más eficaz usar simplemente las fórmulas de 10. Aquí vienen estas fórmulas. Estas son las fórmulas número 10. Calculan U1' y U2'. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, así que para resolver esta ecuación de segundo orden, porque tiene una segunda derivada, igualada a g de x, primero se encuentra la función complementaria.
la función complementaria o la solución complementaria se encuentra de la misma manera como lo hicimos con el método de coeficientes indeterminados. Es exactamente la misma. Planteas tu ecuación homogénea asociada, o sea, la igualas a cero, la ecuación diferencial que tienes, la igualas a cero, planteas tu ecuación auxiliar, resuelves las raíces de la ecuación auxiliar. En este caso, si es de segundo orden, pues vas a tener dos raíces. Si fuese de tercer orden, tendrías tres raíces y así sucesivamente. Entonces, primero hay que encontrar la solución complementaria. Aquí ya te da, como les digo, como es de segundo orden, vas a tener dos raíces y dos términos en tu solución, ¿sí? Y luego, ya que tengas tu solución complementaria, hay que calcular el Gronskiano, hay que calcular ese determinante. En este caso, como es de segundo orden, el determinante va a ser de 2 por 2. Vas a tener dos elementos en tu primer renglón y dos elementos en tu segundo renglón. Si fuese de tercer orden, o sea, que involucrara una ecuación diferencial que tenga una tercera derivada, tu Gronskiano ya sería de 3 por 3. ¿Sí? O sea, no crece linealmente. Bueno, ¿qué términos va a incluir el Gronskiano? Si es de segundo orden, lo vamos a plantear de esta manera. Tu Y1, la Y1, si se fijan, y tu Y2. Y en el segundo renglón ya viene la derivada. La primera derivada de Y1 y la primera derivada de Y2. ¿Sí? Necesitas el Gronskiano. Luego dice, dividiendo entre A2, se escribe la ecuación en la forma estándar. Esta es la forma estándar para mi ecuación diferencial. Lo único que estamos haciendo es dejar la segunda derivada acompañada por un 1, un coeficiente de un 1. Por eso dividieron todo entre A2. ¿Sí? Y así vas a determinar f de x. F de x, una vez que tengas tu ecuación diferencial en la forma estándar, tu f de x es la función que te queda del lado derecho de la ecuación. Esa va a ser nuestra f de x. ¿Sí? Lo que queda del lado derecho de la ecuación diferencial una vez escrita en la forma estándar. La forma estándar implica que el coeficiente de la segunda derivada en este caso sea un 1. ¿Sí? Una vez que haces eso, identificas f de x y luego vamos a encontrar la función u1 y la función u2. Para la función u1 y u2 ya hay una forma, que es la que se muestra aquí en la ecuación 10. En la ecuación 10 describen a la primera derivada de u1 y a la primera derivada de u2. ¿Qué relación existe de la primera derivada de u1 con u1? Pues que si tú integras esa derivada, vas a llegar a la función u1. Sí, este es u subíndice 1, pero su derivada. Entonces, para encontrar u1, la integras. ¿Sí? Lo mismo con u2. Aquí te dan la derivada de u2, pero tú quieres conocer cuál es esa función u2. La integras. Integras esta derivada. ¿Sí? Luego, para u1 y u2, fíjense, queda en términos de otro par de Gronskianos. Es un cociente, esto es una división. Dice que la primera derivada de u1 va a ser igual a Gronskiano 1 entre el Gronskiano. Y la primera derivada de u2 es el Gronskiano 2 entre Gronskiano. Es un cociente que hay que conocer aquí, pues cuánto vale cada uno de esos determinantes, el Gronskiano 1, el Gronskiano 2 y el Gronskiano. O sea, tenemos que calcular 3 determinantes. Y ahora, ¿qué forma tienen esos determinantes? El Gronskiano 1, pues va a ser Y1 y Y2 en el primer renglón. Y luego sus primeras derivadas, Y1' y Y2'. Las acomodas de esa manera y calculas el determinante. Como es un determinante 2 por 2, pues es diagonal principal, el producto de la diagonal principal, menos el producto de la diagonal secundaria. Y luego el Gronskiano 1 tiene otra forma ya definida. Lo único que hay que hacer es alimentar ese determinante, ¿verdad? El Gronskiano 1 dice que en tu primera columna vas a tener 0 en el elemento 1,1 y en el elemento 2,1 vas a tener tu f de x. F de x, ¿cuál era? Era la función que queda a la derecha de mi ecuación diferencial una vez que ya la puse en la forma estándar.
Ese es f de x. En la columna 2 vas a tener tu y2 y la primera derivada de y2. Así van acomodadas. Y el Gronskiano 2 también tiene ya una forma definida. Nada más hay que alimentar esos elementos, ¿verdad? En el elemento 1, 1 tenemos y1 y en el elemento 2, 1 tenemos la primera derivada de y1 o y1', ¿sí? Y en la columna 2, en la segunda columna, vas a tener un 0, eso ya es por fórmula. Y en el elemento 2,2 vas a tener tu f de x. Una vez acomodados ahí ya los elementos en las casillas que les correspondan, pues haces el determinante. El producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. El determinante, recordemos que es un valor, ¿verdad? No es una matriz, te devuelve un solo valor. ¿Sí? Un escalar, te devuelve un escalar. Por eso, ya que obtienes los determinantes que son escalares, divides un escalar entre otro y te va a arrojar un valor aquí. Bueno, depende, ¿ah? Cómo te queden. Si aquí tienes funciones, pues el Gronskiano te va a quedar como otra función en términos de x. ¿Sí? Aquí nada más hay que obtener esto, hay que acomodarlos, haces el producto menos el producto de la diagonal secundaria, los acomodas en tu cociente y obtienes U1'. Y de ahí eso lo integras para obtener U1. Es todo lo que hay que hacer acá. Y ahora, ¿cuál es Y1? ¿Cuál es Y2? Pues aquí está, ¿verdad? Dice, y vamos acá, que encontramos f de x, u1 y u2, las vamos a encontrar integrando u1' y u2', donde w1 y w2 son el Gronskiano, son Gronskiano 1, Gronskiano 2. Dice, una solución particular es la u1 que encontraste integrando por y1 más u2 por y2. Finalmente, la solución general de la ecuación pues va a ser la solución complementaria que encontraste de las raíces más la solución particular que encontraste con los Gronskianos. Ya sería todo. O sea, la lógica de la solución vuelve a ser la misma. Tienes dos soluciones en tu solución general, la solución complementaria y la solución particular. Nada más que aquí la solución particular es la que está variando con respecto al método anterior de coeficientes indeterminados. ¿Sí? A ver, vamos a ver ejemplos para saber qué está sucediendo aquí. De los que les compartí para que... Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Los ejemplos. No, todavía no se los comparto, pero en la tarde se los voy a compartir. Esto lo van a tener ya en la tarde. Variación de parámetros. Este es el ejemplo 1. ¿Sí están viendo el PDF? Sí. Sí, perfecto. Entonces, ejemplo 1. Vamos a ver cómo se emplea este método. Resuelva. Nos pide resolver esta ecuación diferencial. Primero, aquí como es a modo el ejemplo, pues obviamente la ecuación tiene que cumplir con las características. Pero si nos dieran nada más así ecuaciones sueltas, sin contextualizar qué es de este tema, pues ahí lo primero que tendríamos que hacer es saber si podemos aplicar el método a la ecuación para resolverla, ¿verdad? Es lo primero. Tendríamos que ver, pues es una ecuación de segundo orden, porque tiene una segunda derivada. Tendría que ser una ecuación lineal, o sea, tendría que cumplir con las dos propiedades de linealidad. Y tendría que estar igualada a una función en términos de x. Si estuviera igualada al 0, si fuera una ecuación lineal de segundo orden y homogénea, pues la solucionamos bastante rápido obteniendo las raíces y teniendo la forma de la solución. O sea, con la pura solución complementaria resolvemos una ecuación homogénea. Aquí como es una ecuación no homogénea, lo sé porque aquí tiene una función en términos de x del lado derecho, pues entonces tendríamos que observar cómo es esa función del lado derecho, para saber si podemos aplicar
coeficientes indeterminados o si usamos variación de parámetros. En este caso vamos a usar variación de parámetros, a pesar de que, fíjense, se puede resolver con coeficientes indeterminados, ¿verdad? Porque tiene un Euler y tiene un polinomio. Bueno, entonces nos vamos con variación de parámetros. Lo primero que hay que hacer es encontrar la solución complementaria. Para la solución complementaria planteamos la ecuación homogénea asociada, o sea, es la misma ecuación pero igualada al cero. Y de ahí la solución, la ecuación auxiliar, que son las m, y las m, ahí ya el grado corresponde a la derivada, ¿verdad? Si tienes una segunda derivada, entonces tu grado de la m va a ser 2. Una primera derivada, el grado de la m va a ser 1, ¿sí? Y ya cuando tienes únicamente y, ese es el término en la constante. Entonces planteas tu ecuación auxiliar en términos de m y luego resuelves las raíces de la ecuación, ¿sí? Yo aquí resolví factorizando. Ya no usé la fórmula general, factoricé simplemente. Factoricé y obtuve las dos raíces. En este caso, las raíces son reales y repetidas. Como son reales y repetidas, entonces la forma de la solución complementaria, si lo recordamos, es esta. Una constante por el Euler elevado a cualquiera de las raíces, pues son iguales. Euler a la 2x más otra constante por el Euler a la 2x y le agregas una x. Si tuviésemos aquí una ecuación de tercer orden y tuviera las tres raíces reales y repetidas, entonces el otro término tendría que ser C3 por x al cuadrado por Euler a la 2x. Esa es la lógica. Multiplicas por x cada término repetido. Bueno, ya tenemos la solución complementaria, fácil y rápidamente. Luego de la solución complementaria tienes que identificar cuál va a ser Y1 y cuál va a ser Y2, porque de ahí vamos a calcular la solución particular. Mi Y1 en este caso la consideré Euler a la 2x. Y mi Y2, x por Euler a la 2x. Es indistinto cuál consideres Y1 o Y2. O sea, ¿sí? Bueno, aquí está Euler a la 2x y x por Euler a la 2x. Ya tengo mi Y1, mi Y2. Yo me fui en orden por los términos. Y ahora voy a escribir la ecuación en forma estándar. Ya está en forma estándar, ¿verdad? ¿Cómo sé que está en forma estándar? Pues porque el coeficiente o lo que acompaña aquí, lo que está multiplicando mi segunda derivada es un 1. Entonces ya está en forma estándar. Una vez en forma estándar, identifico mi función, mi f de x, así le llaman en el método f de x, que es lo que queda a la derecha de la ecuación diferencial, en el lado derecho. Mi f de x es x más 1 por Euler a la 2x. Esa va a ser mi f de x. Necesito Y1, ya la tengo. Y2, ya la tengo. F de x, ya la identifiqué. Perfecto. Ahora me voy a calcular los determinantes, los Gronskianos. Voy a calcular 3 determinantes. ¿Sí? El Gronskiano 1. Aquí presento cuál es la forma del determinante que necesito para calcularlo. Necesito Y1, Y2 y sus derivadas correspondientes. Acomodo mis funciones. Y1 es Euler a la 2x, Y2 es x por Euler a la 2x. Y luego sus derivadas en el siguiente renglón. Derivada de Euler a la 2x, pues se va a quedar 2 por Euler a la 2x. Derivada de x Euler a la 2x, te van a quedar dos términos. Uno cuando derivas la x y otro cuando derivas el Euler. Entonces aquí primero derivé el Euler. Me quedó 2x Euler a la 2x más Euler a la 2x. Esos dos términos, ojo, esos dos términos son la derivada de ese producto. Y luego ya calculo el determinante. Es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Aquí está. Este Euler a la 2x multiplica a estos dos términos. Ojo. ¿Sí? Por eso aquí hay dos términos. Y ya el otro, la diagonal secundaria, pues es únicamente un término. Es este. Acá está.
Entonces, haces eso, sumas, si tienes términos semejantes, los sumas. Aquí yo tengo 2 menos 2, se me eliminaron. 2x euler a la 4x menos 2x euler a la 4x se eliminaron, son iguales, nada más un cambio de signo. Y me quedó que el Gronskiano es Euler a la 4x. Me quedó una función en términos de x. ¿Sí? Siguiente, voy a calcular el Gronskiano 1. El Gronskiano 1 ya tiene una forma predeterminada. Nada más identifica sus funciones y las acomodas donde corresponden. Dice que en la primera columna voy a colocar un 0 y en el elemento 2,1 mi f de x. Mi f de x es esto, es x más 1 por Euler a la 2x. En la columna 2 voy a colocar a la y2 y a su derivada, a su primera derivada. Aquí está y2 y su primera derivada. Y hago el determinante, lo calculo. Diagonal principal menos diagonal secundaria. La diagonal principal me dio 0, pues porque cualquier número multiplicado por 0 me devuelve el 0. Y menos la diagonal secundaria. Aquí sí me quedó un valor. Me quedó x por x más 1 por Euler a la 4x. ¿Sí? Aquí tengo 3 funciones. O puedo multiplicar este x por el x más 1, también es válido. Bueno, tengo W1, el Gronskiano 1. Y asimismo calculo el Gronskiano 2. Ya también tiene una forma determinada. Nada más hay que alimentar esas funciones y colocarlas donde correspondan. ¿Sí? ¿Cuál es mi y1? ¿Cuál es la derivada de y1? ¿Y cuál es mi f de x? Ojo aquí, esto que estamos viendo es para ecuaciones lineales de segundo orden. O sea, que tienen hasta una segunda derivada. Digo esto porque los Gronskianos surgirá la duda natural, ¿verdad? Esto es para segundo orden, pero ¿y si tengo una de tercer orden, qué hago? Es el mismo método, hay que hacer los mismos pasos, nada más los Gronskianos se van a ampliar. Voy a volver a la presentación. Aquí, el Gronskiano. ¿Sí están viendo el PowerPoint o no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? No. No, a ver, espérenme. Aquí. Ahí ya. ¿Sí? Ya. Perfecto. Fíjense, esto es como se acomodarían los términos en los Gronskianos, por lo menos en el Gronskiano general. Pones tu función 1 y en el siguiente renglón, su derivada. Si tuvieras tercer orden, tendrías que agregar acá su segunda derivada. Te quedaría de 3 por 3. Te quedaría F1, F1' y F1'. Te quedaría F2 en la segunda columna, su primera derivada, y luego en el siguiente renglón, su segunda derivada. Y te quedaría otra columna con F3. F3, F3' y F3'. O sea, crece una columna y crece una fila. Se hace de 3 por 3. Esa sería la lógica para el Gronskiano. ¿Sí? Y ya cuando plantees el Gronskiano, tendrías que plantear 3 Gronskianos. El 1, el 2 y el 3. Y cada uno tendría una configuración. Ajá. ¿Sí? El 1, pues sería la primera columna que va con la función sería 0, F1 y F1'. Ya agregarías la segunda columna con Y2, Y2', Y2'. Y ya la tercera columna con Y3, Y3', Y3'. Te quedarían determinantes de 3 por 3, a eso me refiero, pues. Estos de 2 por 2 son porque trabajamos con ecuaciones de segundo orden. Si queremos trabajar con ecuaciones de tercer orden, hay que modificar los Gronskianos. Es lo único que hay que hacer, pero el método sigue siendo el mismo. La lógica de solución sigue siendo la misma. Bueno, me voy a regresar al ejemplo. ¿Dónde está? Aquí. Ejemplos.
Iba con los Gronskianos, el 1 y el 2. Ok. Ya que calculé esos tres determinantes, el Gronskiano, el general, y luego el 1 y luego el 2, ahora sí voy a plantear U1' y U2'. Ujú. También ya tienen un acomodo. U1' es el cociente o la división de W1 entre W. Gronskiano 1 entre Gronskiano general. Ujú. Acomoda las funciones que te quedaron como resultado de los determinantes en tu cociente y las simplificas. Ajá. En este caso, U1', pues aquí involucra el Euler a la 4x y el Gronskiano general también, Euler a la 4x. Por eso aquí se hacen 1. Lo mismo entre lo mismo, te queda 1. O dicen algunos se elimina. No se elimina y hay un 1 en realidad. Bueno, aquí se te hace 1 este cociente y únicamente te queda menos x por x más 1. Ese va a ser tu U1' o la primera derivada de U1, de la función U1. Como nosotros queremos encontrar U1, no su primera derivada, entonces a partir de su primera derivada la integramos para conocer cuánto vale U1. Integras, esto que te quedó aquí, lo integras. O sea, aquí sí hay integrales, ¿verdad? En el anterior no había. Aquí sí hay integrales. Yo aquí lo que hice es separé en dos integrales, multipliqué el menos x por x más 1. Separé en dos integrales y resolví cada una por separado y sumé los resultados, ¿sí? De este primero, pues es de potencias, pues nada más le subes la potencia y lo divides entre n más 1, ¿va? Entonces, si tenía x al cuadrado, me queda x al cubo entre 3 y el signo, menos. Aquí como tenía x a la 1, pues me quedó x al cuadrado y entre 2 y el signo. Ese va a ser mi U1, la función que yo estoy buscando, U1. Hago lo mismo con U2. Aquí tengo la forma de U2' para calcularla, que es un cociente. Es el Gronskiano 2 entre el Gronskiano general. Acomodas las funciones, las simplificas. Aquí también se me va a ir, me queda un 1 por los Eulers. Y me queda x más 1, mi primera derivada de U2. Y lo integro para obtener U. Integro este x más 1 con respecto a x. También la separé en dos integrales, la integral de x y la integral de diferencial de x. Y ya, me quedó x al cuadrado sobre 2 más x. Ok, ahora sí ya tengo U1 y tengo U2. Y ahora, ¿cómo planteo mi solución particular? La solución particular va a ser el producto de U1 por Y1 más U2 por Y2. ¿Cuál es mi U1? Pues esta que acabo de obtener acá. Todo eso lo voy a multiplicar por Y1. ¿De dónde obteníamos Y1? ¿Se acuerdan? De la solución complementaria. Y1, aquí desde el principio yo la definí como Euler a la 2x. ¿Sí? Y Y2 como x Euler a la 2x. Entonces aquí multiplico, hago los productos estos que me piden. Aquí indiqué los productos, los presenté las dos funciones y ya en el tercer renglón ya desarrolla el producto. Quité los paréntesis. De ahí veo que hay términos que se pueden sumar, entonces los sumo para simplificar. Y ya obtengo mi solución particular. Me queda de esta manera, me queda un sexto de x cúbica por Euler a la 2x más x al cuadrado sobre 2 por Euler a la 2x. Esa es mi solución particular. Y como el método anterior, voy a sumar para mi solución general, voy a sumar la solución complementaria más la solución particular. ¿Sí? Y listo, aquí ya están sumados. Si se fijan, no se repiten términos, como en la vez pasada, tampoco se repiten términos entre las soluciones, porque si no, no serían linealmente independientes. Entonces, aquí está. Ya, esta sería mi solución general. Sí, aquí está mi constante 1, mi constante 2, porque esta es la solución complementaria y ya los otros dos términos del final son la solución particular, las que obedecen, las que están en función de la función de la derecha, de la f de x. Estas dos.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá del método? Yo creo que habría que darle una analizada, ¿verdad? Con calma. Y, y así quedaría un poco más asentado, pero sí, acá está el método. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí está, ejemplo 2. Nos pide resolver esta ecuación diferencial, que es 4y' más 36y. Aquí no está el término lineal, la primera derivada, no lo incluye. Igual a cosecante de 3x. En trigonometría, ¿a qué corresponde la cosecante? La cosecante se relaciona con qué función trigonométrica. Identidades trigonométricas, ¿se acuerdan de las identidades trigonométricas? La cosecante es 1 entre seno. 1 entre seno corresponde a la cosecante. O sea, también la podríamos representar como un cociente. 1 entre seno de 3x es igual a cosecante de 3x. En este caso, si tuviéramos esta función, esta no la podríamos resolver por coeficientes indeterminados, porque no incluye funciones inversas del seno ni del coseno, los coeficientes indeterminados, nada más incluyen seno y coseno. Pero ya si le pones 1 entre seno o 1 entre coseno, eso ya hasta ahí llega, ¿verdad? La anterior. En este caso, con variación de parámetros, sí lo podemos resolver. Quitamos esa limitante. Entonces, lo hacemos. Solución complementaria. La solución complementaria, igual que las veces anteriores, las vamos a calcular a partir de las raíces de la ecuación. Yo aquí puse, bueno, antes de aventurarme a calcular las raíces, la acomodé en forma estándar. Para que esté en forma estándar, el coeficiente que acompaña a la y' debe ser un 1. Entonces dividí toda la ecuación diferencial entre 4. Para que me quede 4 entre 4, 1. Entonces ya aquí dividí todo entre 4. Esta que está en amarillo ya es la forma estándar de la ecuación diferencial. Me queda y' más 9y igual a un cuarto de la cosecante de 3x. Bien. Y ahora sí, ya calculé las raíces de la ecuación. Obtuve la solución complementaria. Planteé la ecuación homogénea asociada, la ecuación auxiliar, y aquí tampoco utilicé la fórmula general, la despejé directo. Quedó m cuadrado es igual a menos 9. Y luego, como tienes un cuadrado, pues tienes que aplicar la raíz cuadrada para obtener m. Esa raíz cuadrada me queda de un número negativo, me queda raíz cuadrada de menos 9. Y luego la raíz cuadrada es más menos, porque hay dos formas de llegar a ese valor, multiplicando el positivo o el negativo. ¿Sí? Y luego, este menos 9 lo representé con ayuda del i cuadrado. O sea, le quité el menos 1, porque el menos 1 equivale al i cuadrado, o al revés, i cuadrado equivale a menos 1. Acá está. Entonces aquí, en lugar del menos 1, utilicé el i cuadrada y obtuve la raíz. Ya me quedó 3i. ¿Sí? Entonces me queda 0, no tengo parte real, nada más tengo más menos 3i. Esto también lo pueden hacer con la fórmula general. Hay que identificar cuál es A, cuál es B, cuál es C, alimentar la fórmula y de ahí ya les dan las raíces. Yo lo hice así porque se me hizo más directo. Maestra, me Ah, disculpo, pero su reunión se va a terminar. Ok. Entonces voy a cerrar aquí y ahorita nos vemos otra vez. Gracias por recordarme. Ahorita nos vemos. Pero, Listo, parece que ya, ¿verdad? Yo cada vez que me ven aquí creo que tengo cada vez más piñatas. Me van a sacar de aquí un día estas piñatas, no manches.
Pero ya casi se van estas piñatas. Ujú. Bueno, voy a seguir explicando. Aquí vamos, los ejemplos. Aquí, sí, en la solución complementaria. Les digo, esto lo pueden obtener con la fórmula general, identificando cuál es A, cuál es B, cuál es C. Les digo, yo aquí lo hice directo, despejando la M. No sé, se me hizo más fácil en ese entonces de esta forma. Bien, de aquí, como las raíces son complejas conjugadas, las complejas conjugadas siempre vienen por pares, porque incluye el más menos. Una va a ser la positiva y otra va a ser el menos, ¿verdad? Hay que identificar cuál es alfa. Alfa es la parte real y beta es el coeficiente que acompaña al i, al número imaginario. Entonces, alfa es 0, no tenemos parte real. Y beta es 3. Y ya, la forma de la solución complementaria, cuando tienes raíces complejas conjugadas, pues es de esta forma. Es el Euler al alfa x por esta suma, ¿verdad? Del C1 coseno de beta x más C2 seno de beta de x. Sustituyes, nada más reemplazas cuál es alfa, cuál es beta y ya obtienes tu solución complementaria. Bien. De la solución complementaria, de ahí identificamos cuál es Y1 y cuál es Y2. Yo Y1 seleccioné el coseno de 3x y Y2 el seno de 3x. ¿Sí? Si nos hubiese quedado aquí multiplicado el Euler elevada a algo distinto de 0, o sea que no se nos hiciera un 1, pues Y1 tendría que incluir al Euler. Euler, por lo que nos hubiera quedado, por coseno, ¿verdad? Y la otra, la Y2, también hubiese incluido al Euler. Euler a lo que nos hubiera quedado por seno de 3x. Bueno, identificamos cuál es Y1 y Y2 a partir de la solución complementaria. Y luego f de x es la función que nos quedó del lado derecho una vez que pusimos la ecuación diferencial en forma estándar. Eso lo hice al inicio. Acá está. Me quedó un cuarto de la cosecante de 3x. Bien. Con esas tres me voy a calcular los Wronskianos, el Wronskiano general, el Wronskiano 1 y el Wronskiano 2. Wronskiano general dice que es Y1, en la primera columna Y1 y su primera derivada. En la segunda columna es Y2 y su primera derivada, perdón. Entonces aquí me queda coseno de 3x y la derivada del coseno de 3x es menos 3 seno de 3x. En el elemento 1,2 me queda el seno de 3x. Si lo derivo, eso me queda 3 coseno de 3x. Igual, resuelvo determinante. Producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Ya, aquí están los productos. Como la diagonal secundaria ya llevaba un signo de entrada en el determinante, me quedó menos y este menos que tenía aquí me quedó más. Por eso aquí aparece el más. Lo sumamos y ya me da. Aquí yo hice otra identidad trigonométrica. Dice las identidades que si tú tienes coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de ese mismo ángulo, esta suma de los cuadrados del coseno y del seno de ese ángulo es un 1. Eso es una identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿A qué me refiero? O sea, aquí podrías tener coseno cuadrado de 5x y aquí también tendrías que tener el seno cuadrado de 5x para que la identidad sea válida, tu identidad sea un 1. Si los ángulos son distintos, este es de 3x y este es de 5, ahí ya no aplica. Tiene que ser sobre el mismo ángulo. ¿Sí? El coseno y el seno del mismo ángulo. Bueno, entonces todo este paréntesis de acá es un 1 por la identidad trigonométrica que les menciono. Entonces, total que el Wronskiano y al final me queda 3. Simplemente un 3. Voy con el Wronskiano 1. Acomodo mis funciones, me piden 0 y luego me pide f de x.
Aquí me pide Y2 y su primera derivada. Hago los productos, calculo el determinante y de acá también uso una identidad trigonométrica. El Wronskiano 1 me queda menos un cuarto del seno de 3x por la cosecante de 3x. La cosecante, su identidad trigonométrica es, les decía, 1 entre el seno de ese ángulo. Entonces aquí te queda seno de 3x entre seno de 3x, eso es un 1. Aquí te queda un 1 y simplemente el Wronskiano 1 te queda menos un cuarto. ¿Sí? Y nos vamos con el Wronskiano 2. Ahí. Wronskiano 2 también hacemos los determinantes, los productos de las diagonales. Y otra vez otra identidad trigonométrica, ¿verdad? De la cosecante. Ahí, aquí estás. Ah, no, así lo dejé. No, no es cierto, sí utilicé la identidad. Cosecante la puse como seno. 1 entre seno de 3x, acá está. Aquí lo podrían expresar como tangente, bueno, sería cotangente. Bueno, yo la dejé en términos de cosenos y de senos, ¿sí? Para que ya después, cuando la divida entre el Wronskiano general, sea más fácil, que me sirva más en términos de cosenos y senos. Ok, total. Aquí obtuve el Wronskiano 1 y el Wronskiano 2, ¿sí? Ahora sí me voy a calcular las U1 y U2 a partir de sus derivadas. Acomodo aquí. U1' es el Wronskiano 1 entre el Wronskiano general. Me queda menos un cuarto entre 3. Eso es menos un doceavo. Y lo integro con respecto a X. Menos un doceavo, si lo integramos con respecto a X, pues me devuelve menos un doceavo de X. La U2. U2, aquí acomodo mi Wronskiano 2 entre el Wronskiano. Me queda coseno de 3x entre 12 seno de 3x. Porque me queda 4 por 3, aquí es 12. Se multiplican los extremos y luego los internos. Ok, y de ahí ya integro. Voy a integrar para obtener U2. Este doceavo lo puedo sacar de la integración porque es una constante. Entonces dejamos fuera de la integración el 1 entre 12 y nada más vamos a integrar el coseno entre seno. Esto lo pueden hacer con tablas o también directamente. O sea, nosotros sabemos que el coseno con el seno se relacionan, ¿verdad? Porque una es derivada de la otra. Y como están acomodadas, eso es un logaritmo natural, fíjense. Si tu función es seno, en las fórmulas directas de integración dice que si tú tienes la función en la parte del denominador y en la parte del numerador tienes el diferencial o la derivada de esa función, eso es un logaritmo natural. Y aquí está. Yo le llamé A, o sea, por sustitución, le llamé A seno al seno de 3x y la derivada de A, o sea, la derivada del seno, ¿cuál es? Pues es 3 coseno de 3x. Y aquí lo acomodé en la integración. Tengo dA, la derivada de A, entre 3 y entre A. Aquí está. Esta forma, les digo, esta forma de integración es una fórmula de integración directa, es el logaritmo natural. En este caso, el logaritmo natural de A y A, o sea, como lo sustituí, A es seno de 3x. Acá está. ¿Sí? Si no, también lo pueden hacer por fórmulas directas. Depende de la naturaleza ya de la integral que les quede, ¿verdad? La cosa aquí es que tenemos que integrar, eso sí. Ya si te queda por partes o si te queda una integración directa que sea por fórmula. Sí, la cosa es integrar. Integras y ya obtienes U2. Aquí tienes ya tu función U2, tu función U1. Y ahora sí, vamos a plantear la solución particular. La solución particular dice que es el producto de U1 por Y1 más U2 por Y2. Aquí ya estoy multiplicando, ya estoy haciendo el producto. U1 me quedó menos un doceavo de X y Y1 es coseno de 3X. Las pongo como producto, las pongo multiplicando. ¿Sí? Lo mismo para U2 y Y2. Aquí está. Mi U2 me quedó todo esto. 1 entre 36, o un 36avo del logaritmo natural
de seno de 3x, acá está, por y2, que es el seno de 3x, ¿sí? Esa es mi solución particular. Ajá. Y ya planteo la solución general, que es la suma de ambas soluciones, la complementaria más la particular. Y ya, me dan todos estos términos, 4 términos. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ese es el método, pues es el método para resolver este tipo de ecuaciones. Variaciones que pueden surgir, pues la variación puede surgir en las funciones que tengas que poner en el determinante cuando las multipliques y las funciones que tengas que integrar. Pero el esqueleto del método es el mismo exactamente. Tienes que plantear tus Wronskianos y luego ya encontrar las U, cuáles son esas funciones U, integrando. Y al final ya sumas las soluciones, la complementaria más la particular. La complementaria, pues, surge de las raíces de la ecuación homogénea asociada. Entonces es como que retomamos un poco del método anterior, la parte de las complementarias, y nada más va a variar la solución particular, que la obtenemos con determinantes. Es todo lo que hay que hacer acá. Entonces ya, esto sería, el material se los publico hoy para que lo tengan, para que vean las actividades. También les voy a compartir las actividades para que las realicen, les digo, y de ahí si les surgen dudas, pues sí, pregunten, pregunten. Y pues ya, este tema también viene en el examen. Todos los temas van a venir en el examen. El 10, 11 y 12 también vienen en el examen, a pesar de que las tareas no sean sujetas a revisión o evaluación, también vienen en el examen, ¿sí? Entonces, para que lo consideren. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieran externar? ¿No? Yo en el ejercicio de esta semana, pues de la semana que dejó esta, Ajá. en el problema 3 la solución no me da a las que usted subió. Ah, sí, ayer me comentaba. Sí, me comentaba Roldán que efectivamente me equivoqué de solución al cortar, corté otra. Corté otra que no era, pero eso fue un error al momento de copiar las soluciones. Sí, hoy corrijo eso y se los comparto la solución que sí es. Ajá, o sea, tomé la solución de otra ecuación. Me equivoqué al cortar y pegar. Pero sí, sí, no Está les va bien, a dar. gracias. Ya sí, ya para comprobar cuál es mi resultado correcto. Sí, sí, por eso no les va a dar, no es igual a esa, porque esa no es la solución. Ajá. Ah, y nos hacía falta un signo. En la solución que les compartí de la última, me parece, del problemas con valores en la frontera, ahí hace falta un signo. Ajá. En la solución que yo les compartí hace falta un signo negativo, ¿sí? Para que lo revisen también. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Por el momento, no. Por el momento no tiene dudas, ¿verdad? Ok. Bien, ya de aquí nos vamos, ya de este tema, ya la próxima semana, el próximo jueves, ya estaríamos viendo transformada de Laplace, lo que alcancemos a ver. Voy a checar mis tiempos, por si podemos tomar una semana más, pues lo tomamos para seguir avanzando en ese tema. Para ver la transformada de Laplace, que no es la gran cosa, ¿eh? O sea, son puras integrales que tienen que ver con el Euler. Así. Pero bueno, lo vemos. Igual lo vamos a abordar, vamos a ver fórmulas que ya involucran ciertas formas de la transformada. Como para las derivadas y las integrales hay fórmulas, también para la transformada hay fórmulas. ¿Sí? Entonces ya de ahí partimos. Bueno, entonces hasta aquí le voy a dejar. Que tengan una buena tarde, cuídense y nos vemos mañana a la 1. Bye, bye, bye. Gracias, igualmente. De Gracias, nada. buenas tardes. Bye.